Su compañero está bien. Un azúcar reductor es un azúcar que tiene un grupo aldehído libre o potencialmente libre. Voy a compartir mi pantalla con ustedes, porque luego dicen, bueno, ¿qué es eso de que potencialmente libre? Cuando tenemos al azúcar en la proyección abierta, en la de Fischer, pues es claro que una aldosa tiene un grupo aldehído libre, ¿o no? ¿Pequeños? Sí. 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 Entonces uno dice, ay, pues ahí está el grupo aldehído libre, ¿cómo no? Y ese pues era un azúcar reductor. Pero déjenme admitir estos jóvenes. Ahí van. Pero cuando el azúcar está en la conformación cíclica, en la de Howard, ¿qué es eso de que cómo voy a saber si el azúcar tiene, aquí está, si el azúcar tiene un grupo aldehído libre o potencialmente libre? Observen aquí. Estructura del extremo izquierdo arriba. Tengo la estructura de la D-glucosa, la estructura abierta. El carbono 1, que es el que está acá arriba, es un grupo aldehído. Cuando yo me refiero a un grupo, a un azúcar reductor, pues es una aldosa, cualquier aldosa, la que sea, es un azúcar reductor. Pero cuando se cicla y me da el anómero alfa, que está aquí a la derecha, o el beta, que está acá a la izquierda, pues uno dice, ¿dónde está el grupo aldehído? ¿Está libre como tal el grupo aldehído? No. ¿Es potencialmente libre? La respuesta es sí. Vean la estructura que está aquí arriba, a la derecha. ¿Sí ven cómo ya la molécula se ha doblado para que el hidroxilo del carbono 5 y el aldehído que es el carbono 1 puedan reaccionar y cerrarse el anillo? A esta estructura es cuando uno dice, puede abrirse el anillo se puede abrir y exponer el grupo aldehído. ¿Sí entienden entonces ya esa parte de la definición? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, una triosa como el gliceraldehído va a poder tener el grupo aldehído potencialmente libre o lo va a tener siempre libre. El gliceraldehído, ¿cuántos carbonos tiene el gliceraldehído? 3. 3. Pero la vez pasada dijimos que los anillos de 3 y de 4 miembros, no sé a quién, bueno, los anillos de 3 y de 4 miembros, se me fue la onda, son anillos muy pequeñitos que están en gran tensión. Entonces esos siempre van a tener expuestos sus grupos aldehídos. Las aldosas, por ejemplo. ¿Sí? Pero ya cuando se trata de pentosas, de hexosas, esas van a estar formando los anillos. Y entonces a esas es a las que podemos decir que tienen los grupos aldehído potencialmente libres. Ahora, el asunto es, a ver si
Yo sé que sí se acuerdan, pero a ver. La fructosa tiene 6 átomos de carbono, pero es una cetosa. ¿Es un azúcar reductor? Pregunta, ¿es un azúcar reductor? Sí. Sí. ¿Por qué? Es una cetosa. Y la definición dice que un azúcar reductor es aquel que tiene un grupo aldehído libre o potencialmente libre, no un grupo ceto. Entonces, ¿por qué carambas la fructosa, que es una cetosa, es reductora? Déjenme ver si está aquí. Chiquillos, ando buscando algo mientras ustedes piensan. ¿Por qué? No está. ¿Jóvenes? Porque puede sufrir una tautomerización, ¿no, profesora? Donde un hidrógeno se puede mover de la molécula para formar el grupo aldehído. Exactamente. Es que lo ando buscando, pero creo que no tengo la imagen. Qué coraje me da. Bueno, pues no está. Lo voy a tener que hacer en el pizarrón. Déjenme revisarle bien. Está al final. Uy, no, pues no está. No está. Voy a tener que escribir. Esto lo vamos a ver. Bueno, me regreso, ¿eh? No se me vayan a marear. Espérense. Yo les digo cuando puedan ver. Todavía no está. Vamos aquí. Bueno, voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Dejar de presentar. Muy bien. Voy a escribir en el pizarrón. Ahora. Vamos a poner aquí a la glucosa en la forma abierta. Aquí está el grupo aldehído. Aquí está lo demás. Esta es la de glucosa. Recuerden que GLC quiere decir glucosa. No le pongan GLU, porque GLU es ácido glutámico. Esto es GLC. Esta es una aldosa, pero se transforma en una cetosa, que es la D-fructosa. Pero resulta que la fructosa es una cetosa. ¿Cómo pasa de una a la otra? Espérenme. Y la B. En el carbono 2 tiene un grupo Z. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espérenme. Alguien llegó. Hermanos. Ahí va. Muy bien. ¿Cómo pasa de una a la otra? Mediante el famoso equilibrio cetoenólico que su compañero mencionó hace un rato. ¿Pero en qué condiciones? Condiciones de pH. ¿En qué condiciones de pH ocurre ese equilibrio cetoenólico? pH ácido, neutro,
o alcalino? ¿Qué es? ¿Sí me oyeron? Sí. Profesora. Entonces, ¿en qué condiciones de pH ocurre el equilibrio cetoenólico, jóvenes? Ya se les olvidó. Malvados. En medio ligeramente alcalino. ¿Sí? En medio ligeramente alcalino. En el reactivo de Fehling, ustedes tienen dos soluciones en el reactivo de Fehling, el reactivo A y el reactivo B. El reactivo A es una solución de sulfato de cobre, sulfato cúprico, porque es azul, ¿sí? Y la otra solución, que es la B, es una solución de tartrato doble de sodio y potasio. Pero el tartrato doble de sodio y potasio es el que proporciona el medio ligeramente alcalino. ¿Sí, Peques? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Si esto es un equilibrio, aquí en medio debe de haber un intermediario entre la aldosa y la cetosa. ¿Cómo se llama ese intermediario? Lo voy a poner con rojo. Se llama intermediario enodiol. Hasta lo voy a poner así. Eno-diol. Con ese nombrecito, enodiol, me está diciendo que el intermediario químico que está aquí, que ahorita voy a escribir, tiene un doble enlace, eno, un doble enlace carbono-carbono. ¿Hay algún doble enlace carbono-carbono en la aldosa y en la cetosa? Doble enlace carbono-carbono. ¿Lo hay? No. Pero el intermediario va a tener uno. ¿Entre qué carbonos? ¿Cuáles son los carbonos que van a sufrir esa isomerización? Ese doble enlace tiene que estar ocurriendo entre el carbono 1 y el 2, porque es donde están las diferencias, ¿sí o no? Entonces, es eso, el doble enlace. Pero aparte, dice diol. ¿Qué querrá decir eso? Que hay dos grupos alcohol. ¿Cómo? No te vi. Que hay dos grupos alcohol. Exactamente. Adicionales a los que ya hay. ¿Sí? Muy bien. Vamos a escribir el intermediario enodiol. Vamos a ver si me sale. Aquí están. Le vamos a poner numerito y otro color. Este es el carbono 1. Este es el 2. Este es el 1. El 1. Y el 2. Ahí está, con numeritos. Ahora, todo lo demás, el resto de la molécula, los otros 4 átomos de carbono, los voy a pintar negros, porque esos no sufren ningún cambio. Los otros 4. Aquí le ponemos un hidroximetilo. Y lo demás lo dejamos como está. Ahí está. Los dejamos negros porque no sufren cambios. Ya tenemos aquí entonces el doble enlace. Eno. Ahí están. Diol. Yo tengo que saturar a estos carbonos.
¿Cuántos hidroxilos le tengo que poner a este? A 2. Veamos. Tiene 2 enlaces aquí, otro acá. Entonces, aquí debe haber un hidroxilo, ¿sí o no? Para saturar. ¿Y cuántas valencias tiene el primer carbono? El 1, ahí. ¿Cuántas tiene? 2. Las del doble enlace. ¿Sí o no? Pero si dice diol, me falta poner otro hidroxilo. Ahí lo pongo. Ahí está. Pero ese carbono no se puede quedar con 3 valencias, ¿o sí? ¿Con qué lo tengo que saturar entonces? Con un hidrógeno. Pues con un hidrógeno. Ahí está su hidrógeno. Y ahora ya tengo el intermediario enodiol, donde esta reacción es reversible. ¿Ya se entendió esta parte? ¿De qué es? Recuerden que esto ocurre en medio ligeramente alcalino. Ustedes en el laboratorio, en su reacción de Fehling, el pH al que estaban trabajando, pues estaba entre 8 y 9. Pero el pH fisiológico no es de 7, eso ya se los he dicho varias veces. Es de 7.3 a 7.4. Es un intervalo, no le vamos a decir rango, porque no estamos en el ejército. Es un intervalo muy estrecho de pH. Pero la pregunta es, ese equilibrio cetoenólico, que al rato les saco la foto para que la tengan, ese equilibrio cetoenólico, ¿ocurrirá en la célula viva? ¿Ustedes qué creen? ¿De qué es? García Arteaga, no me está muerta de risa, pero no me contesta. ¿Tú qué crees? ¿Ocurrirá o no? Dice que sí. Yo digo que también. Jóvenes, este es un anuncio patrocinado por el siguiente tema, metabolismo. Ya les pedí desde antes de las vacaciones que fueran buscando las vías metabólicas con fórmulas, no nada más con nombrecitos, sino con fórmulas. ¿Sí? En los libros vienen así, con fórmulas, nombre y la enzima, y vienen las vías metabólicas. Búsquenlas, porque cuando veamos metabolismo, no les voy a dar tiempo de que estén copiando la vía metabólica. No van a tener tiempo para eso. Vamos a analizar las vías metabólicas y ya. Eso es lo que vamos a hacer. Y en una de ellas, bueno, en varias, pero en una de ellas, que es la primerita que vamos a ver, que se llama glicolisis, ocurre el equilibrio cetonuríco no una vez, sino 2 veces. Eso, ¿a qué me refiero con que en 2 veces? Pues en 2 reacciones distintas. Cuando la molécula pasa de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, hay un equilibrio cetonólico similar a este. ¿Cuál es la diferencia? Que en la posición 6, en donde está el hidrógeno, este hidrógeno y este otro hidrógeno, en vez de que haya eso, hay un grupo fosfato pegado allí. Esa es una reacción, pero ¿cuál es la otra? Cuando pasamos de gliceraldehído 3-fosfato a dihidroxiacetona 3-fosfato. Perdón, a dihidroxiacetona fosfato.
¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que hay un equilibrio cetronólico entre esas triosas, porque el gliceraldehído y la dihidroxiacetona son triosas. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces el equilibrio cetronólico es muy importante en las células vivas. Ayuda a isomerizar entre aldosas y cetosas. Ahora, voy a compartir mi pantallita con ustedes. Vamos. Ahí está. Bueno, esta ya la vimos. Esta les pedí que la revisaran. En esta imagen se ve la ciclación de los azúcares, pero estoy viendo la ciclación de la glucosa, que es una hexosa, y que me da un anillo derivado del pirano, por eso le puedo llamar glucopiranosa, y es una hexosa. Ustedes ya saben que la glucosa es una hexosa. Y la fructosa también es una hexosa, que me da un anillo de 5 miembros, sí, porque es una cetosa. Entonces la formación del anillo se da entre el hidroxilo del carbono 5 y el carbono 2, que es el que tiene el grupo carbonilo. ¿De acuerdo, peques? Y entonces, pues me da esta conformación del compuesto que está en forma de furanosa. Acuérdense que el furano tiene 5, es un heterociclo de 5 miembros, donde uno es un oxígeno. Ah, caray. ¿Y entonces dónde está el otro carbono? Pues el carbono 1, aquí, es el que estoy señalando con mi cursor, está fuera del anillo, al igual que el carbono 6. Tengan cuidado, jóvenes, porque luego, en el fragor del combate, en los exámenes, se llegan a equivocar y dicen, la fructosa es una pentosa, y eso no es cierto. Es que se acuerdan del anillo de 5 miembros, pero de lo que no se acuerdan es que el carbono 1 está también afuera del anillo. ¿Sí? Entonces, cuidado. Las proyecciones, esto ya lo vimos. Esto también. Bueno, todo esto ya está. A ver. Hay derivados importantes de los azúcares. Los azúcares no son nada más reserva de energía, no nada más son compuestos que proporcionan mediante su oxidación energía inmediata, no nada más forman polisacáridos como el almidón, la milopectina o la celulosa o el glucógeno. No nada más hacen eso. Hay algunos derivados muy importantes de azúcares. Uno de ellos es el ácido L-ascórbico. Es la vitamina C. ¿Y dónde encuentro la vitamina C? ¿En dónde encontramos a la vitamina C? A ver, denme ejemplos. En los cítricos. En los cítricos, muy bien. Limones, naranjas, toronjas, pero también en el jitomate. El jitomate tiene mucho vitamina C y algunas otras. Y dice, la vitamina C se sintetiza bioquímicamente, pero también industrialmente.
¿Y a partir de qué? A partir de glucosa. Aquí tenemos a la glucosa. Aquí está, la glucosita. Ahí está, normal. Si observan que esta estructura de la glucosa tiene rojo el hidroxilo del carbono 4, ¿jóvenes? Sí, profesora. Sí. Y si ven que acá a la derecha el ácido ascórbico es una molécula cíclica en donde el oxígeno, el heteroátomo del ciclo, pues está en rojo. ¿Cuál creen que sea? Pues es el del carbono 4 de la glucosa. Aquí dice que ocurre la síntesis. Obviamente no es en un solo paso, jóvenes. La síntesis bioquímica e industrial del ácido ascórbico lleva varios pasos, ¿sí? Nosotros no los vamos a revisar aquí, pero es importante que ustedes sepan que este ácido ascórbico de todas maneras tiene, vamos a contarle los carbonos. El carbono 1 es este que tiene el doble enlace con el oxígeno, este de acá de la derecha. Ese es el 1. El 2 es el que sigue. El 3, el 4, aquí está. Pero el 5 ya está fuera del anillo y el 6 también. ¿Sí ven cómo esta molécula de 6 átomos de carbono puede formar anillos de 5 miembros, como en el caso de la vitamina C, o de 6 miembros, como el caso de las piranosas que vimos hace rato? ¿Sí? Son anillos estables. Eso ya lo habíamos mencionado. Ahora, aparte de que sepa sabrosa la vitamina C, ¿qué otra función o qué función importante tiene dentro de nuestros organismos, dentro de los organismos animales en general? No nada más humanos, sino de los animales en general. Vacas, perros, burros, coyotes, gatos, pájaros, de todos esos. Humanos también. Entonces, ¿cuál es su función importante? Nosotros tenemos una proteína estructural que se llama colágeno. Colágeno es una proteína de tres hebras, 3 cadenas en forma de fibras y están enlazadas, como cuando estamos haciendo una trenza en el cabello de una persona, están enlazadas estas cadenas de colágeno. Pero colágeno es una proteína que la variedad de aminoácidos, variedad de los 20 aminoácidos que ustedes ya conocen, pues colágeno solamente tiene 3. Entonces es una proteína, se dice que es una proteína nutricionalmente pobre. ¿Por qué se dice eso? Porque la variedad de aminoácidos en esa molécula de colágeno es muy restringida. Tiene glicina, que es el aminoácido más simple, tiene prolina, que ya no es tan simple, y tiene el otro que no me acuerdo cuál es, ¿sí? Pero son 3. Sin embargo, la prolina es un aminoácido, es el único aminoácido, y eso ustedes ya lo saben, es el único aminoácido que no tiene un grupo amino libre primario, sino que el grupo amino está formando parte del anillo. Entonces, tenemos a un aminoácido cíclico. Ese aminoácido, la prolina, pues ahí está en la cadena. Pero si yo tengo a una cadena de colágeno
bueno, a las 3 hebras de colágeno, las tengo ahí formando una cadenota más grande. Si yo la tengo a la prolina, así nada más, como prolina, la cadena, la triple cadena de la colágena o del colágeno va a ser débil. ¿Por qué es importante que la hebra de colágeno sea fuerte, sea resistente? ¿Dónde tenemos colágeno nosotros? En la piel, en el cartílago y también en los vasos sanguíneos. Forma parte de los vasos sanguíneos. Cuando nos golpeamos, si nos damos un golpe relativamente fuerte, como el que les contaba la maestra Rocío ayer, si van ahí colgando en el metro y de repente frena el metro, se incrustan en el tubo o en donde sea, y le sale un moretón. ¿Por qué sale el moretón? Porque los vasos sanguíneos son muy finos, son muy delicados, y pues tenemos en la parte más superficial de la piel, pues tenemos vasos sanguíneos. Y esos son los que se rompen en ese tipo de golpes. Claro, si el golpe es mucho más fuerte, entonces se van rompiendo vasos sanguíneos más profundos también. ¿Pero qué? ¿Nos sale el moretón y se nos queda hasta el día que nos vayamos a morir? ¿Ahí vivimos con nuestro moretón? ¿O se nos va a curar el moretón? Se va a curar. Se nos va a curar algún día. ¿Cuándo? Pues quién sabe. Pero nos dura un moretón más o menos mediano, pues nos dura como una semana. Entre 4 y 7 días según haya sido el trancazo que nos dimos. Hay moretones que en 2 días ya hasta se nos olvidó que nos salió algo. Entonces, el asunto es el ácido ascórbico. ¿Qué pinta con esto? El ácido ascórbico o vitamina C es requerida por el organismo para hidroxilar a la prolina de colágeno, de la molécula de colágeno. Si en vez de tener prolina, tenemos hidroxiprolina, eso quiere decir que las prolinas de la molécula de colágeno pueden formar puentes de hidrógeno entre ellas. Y si lo hacen, entonces la molécula resultante de colágeno es mucho más resistente. ¿Sí se entiende, peques? Sí, maestra. Entonces es por eso que pues no está de más que nos echemos nuestra agüita de limón o nuestro jugo de naranja, o que cuando nos echamos una milanesota de esas que se salen del plato, pues la mamá le ponga sus frijolitos, queso, una ensalada y un montón de jitomate. A mí me gusta mucho el jitomate. Es un montón de jitomate en rebanaditas. Uy, qué rico. Aparte de que es fresco, tiene un montón de vitamina C. Y todavía si se lo empujan con un agua de limón, pues mejor todavía. El colágeno también lo tenemos en las encías. Por eso no se nos caen los dientes, por más duro que esté el bistec del taco que me vendieron. ¿Sí? Pero luego siente uno, está bien duro el perro del que sacaron el bistec. Bueno, pues ahí están, mastica y mastica. ¿Cómo no se les caen los dientes cuando mastican así? ¿O qué? ¿Se tragan la carne así sin masticarla? Bueno, hay quienes sí, pero hay que masticar, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Dudas? ¿No? No, maestra. Dice aquí,
Seguimos con el ácido ascórbico. Dice, el ácido ascórbico se oxida fácilmente. Fíjense, se oxida a ácido L-deshidroascórbico. ¿Qué es eso de deshidro? Pues, ¿qué perdió? De la estructura del ácido ascórbico al deshidroascórbico. ¿Qué fue lo que perdió? Hidrógenos. Hidrógenos. ¿Sí? ¿Cuáles? Perdón. ¿Cuáles hidrógenos? A la izquierda tenemos al ácido ascórbico. Aquí está, ácido ascórbico. Carbono 1 es el que tiene el doble enlace, aquí en la estructura de la izquierda. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué pasa cuando este ácido ascórbico se oxida? Pierde hidrógenos. ¿Sí o no? Pierde hidrógenos en la oxidación, se pierden hidrógenos y se ganan oxígenos. Vamos a ver si la estructura de la derecha ha perdido hidrógenos. ¿Ha perdido hidrógenos el L-deshidroascórbico? Sí. Sí, ¿verdad? Ha perdido hidrógenos. Ha perdido uno aquí y ha perdido otro acá. ¿O no? ¿No son los de los hidroxilos? Sí. Y cuando el deshidroascórbico se reduce, ¡rum! ¿Qué quiere decir? Que gana hidrógenos. ¿Los ganó? Sí. ¿Cuántos ganó? Pues 2. Ahí están. El ácido deshidroascórbico también tiene importancia en los organismos vivos, aunque el principal de estos dos, el principal es la forma reducida, lo que conocemos como vitamina C. Aquí está la síntesis, pero no me voy a detener en la síntesis. El que se quiera enterar de cómo se lleva a cabo, pues ahí está. Lo que yo quiero, a donde yo quiero caer, ¿dónde está el cursor? Aquí está. No lo veo. Ahí está, es que quiero ser chiquito. Ahí está. Tenemos... No, está. Espérame un momento, le voy a sacar foto a lo que está en el pizarrón para poder borrar. A ver, momento, ya saben que le pago en sacar fotos. Muy bien. Está la fotita. Voy a borrar lo que está en el pizarrón, ya le saqué la foto. No se las mando. Déjenme ver qué es lo que quiero que vean. Fíjense, entre los carbohidratos tenemos varios derivados importantes. Voy a dejar de compartir mi pantalla, un momento. Tenemos varios derivados importantes de los azúcares. Ya hablamos de los de fosfatos que están esterificados a los carbohidratos, a la estructura de los carbohidratos. ¿En qué posición? A ver, díganme ustedes, para que ocurra una reacción de esterificación, la síntesis de un éster, ¿qué tipos de moléculas tienen que reaccionar?
¿Qué tiene que reaccionar con qué para que me dé un éster? Vamos, sí saben. Pues puede reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol. Bueno, con una base. Gracias. ¿Eres Marco? Sí, ¿verdad? Gracias, claro que sí. Un ácido carboxílico o un ácido, vamos a hablar en general, un ácido, ácidos, digamos, un ácido carboxílico o el ácido fosfórico. A esos me refiero, no al ácido clorhídrico, ese no. Y un alcohol, y entonces ya se forma el éster. Si yo tengo a la glucosa y se va a formar la glucosa 6-fosfato, vamos a escribirla. Si yo tengo a la glucosa, esta ya la conoce. Ahí está, la glucosa. De glucosa. Y se va a formar la glucosa 6-fosfato. Pues todo lo demás aquí queda como siempre, queda normal, no le pasa nada. Pero aquí, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un alcohol. Y ustedes me dijeron que para que se forme un éster, debe de haber un alcohol que reacciona con un ácido, que puede ser un ácido carboxílico o puede ser el ácido fosfórico. Si el producto que yo espero aquí es glucosa 6-fosfato, entonces ¿con qué va a reaccionar este hidroxilo? ¿Con qué? Fosfórico. Pues con el ácido fosfórico. Y entonces me va a dar lo que está aquí. Ustedes van a decir, oiga maestra, ¿y por qué lo puso así con cargas? Porque así está en pH fisiológico. Está cargado. ¿Sí? Me da esto. Esto es un éster. Entonces, uno de los derivados importantes de los azúcares, no nada más de la glucosa, por eso dije de los azúcares, pues es de varios, o de muchos, es una reacción de esterificación. Cuando ustedes, ojalá ya la tuvieran, pero pues no sé si la tienen, si ya tuvieran la vía metabólica de glicolisis ahí a la mano, ya se podrían dar cuenta de que todos los intermediarios están fosforilados. Todos. ¿Serán importantes este tipo de derivados? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Cuál de estos, la glucosa o la glucosa 6-fosfato, cuál de ellos creen que tenga más energía? ¿La glucosa libre o la 6-fosfato? La 6-fosfato. La 6-fosfato. La 6-fosfato. Y si yo les estoy diciendo a ustedes que todos los intermediarios de la vía de glicolisis están fosforilados, quiere decir que todos esos compuestos tienen suficiente energía metabólica para reaccionar. Todos.
¿Sí se fijan? Y ya estoy empezando a hablar de metabolismo. Pero es que ya quiero que se estén dando cuenta de que lo que vemos, pues lo vamos a usar más adelante. ¿Sí? Por eso ya necesito que el próximo martes, además ya vamos a empezar con metabolismo, ya se traigan las vías metabólicas que les pedí. Ya tengan ahí su compendio de las vías metabólicas. Por favor. Bueno, esos son un tipo de compuestos importantes. Otros compuestos importantes, derivados de azúcares. Los nucleósidos trifosfato. Dije nucleósidos trifosfato. Y bueno, ¿y esos cuáles son? El ATP, el GTP, el UTP, el TTP, falta uno. Bueno, y el que me falta. Creo que me falta el CTP. Ahí está, los 5. Esos son nucleósidos trifosfatos. También son importantes. ¿Por qué? Porque esos son compuestos de alta energía. Y luego tenemos, voy a escribir en el pizarrón, voy a borrar lo que está allí. A esta no le saco foto. A ver, en lo que yo escribo en el pizarrón, les voy a pedir que, hoy salimos 8:30, bueno, ya salió el letrerito de que se va a acabar la llamada. Por favor, vamos a colgar y ahorita les pongo el nuevo enlace. ¿De acuerdo? Vamos. Van a hacer una tabla, van a preparar una tabla con dos columnas, por favor. La tabla se va a llamar oxidación de azúcares a ácidos y CO2. Preparen la tabla, por favor, con dos columnas, más o menos anchas. La primera columna le van a poner grupo oxidado y a la segunda le van a poner nombre.
Profesora, ¿podría repetir cómo le poníamos a la tabla? La tabla se llama oxidación de azúcares a ácidos y CO2. Ya. Entonces, tengo dos columnas. En la primera, grupo oxidado, y en la segunda, el nombre. Vamos a sacar una foto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando el grupo oxidado es el grupo aldehído, pues siempre va a ser el carbono 1. Se oxida el grupo aldehído. Díganme ustedes, ¿a qué se puede oxidar un grupo aldehído? A ver, Tenoch, ¿a qué se puede oxidar un grupo aldehído? ¿Un alcohol? Oxidar. Sí. A un ácido carboxílico. A un ácido carboxílico, ¿sí? Muy bien. Entonces, el nombre, está el nombre genérico. Si ustedes se fijan, aquí no dice ácido glucónico, no. Dice ácido glicónico, con I. Con I. En todos está con I. ¿A qué se refiere? A que puede ser cualquier azúcar. ¿Sí? Entonces, otra vez, cuando el grupo oxidado es el aldehído, se va a oxidar a un ácido carboxílico, en cuyo caso el nombre del ácido correspondiente, el nombre genérico, es ácido glicónico. Aquí se los puse de otro colorcito para que vean que es otra fila. Cuando el que se oxida es el hidroximetilo terminal, además es el único que es hidroximetilo en una aldosa. Cuando el que se oxida es el hidroximetilo terminal, el nombre genérico de los ácidos es ácido glicurónico. Glicurónico. Esa foto ya la saqué y se las voy a pasar al rato. ¿Sí? Ahora, el tercer caso que está señalado aquí es cuando los que se van a oxidar son el grupo aldehído y el hidroximetilo terminales, es decir, los de los extremos. Se oxida el aldehído. El aldehído ya nos dijo Tenoch que se
oxida a ácido. ¿Y el hidroximetilo a qué se oxida? Vamos, sí saben, no sean tímidos. El hidroximetilo a qué se puede oxidar. Ay, no me asusten. Chamacos malvados. Pues se Maestra, oxida, ¿puede ser un aldehído? se oxida a un aldehído, pero eso en el primer paso. Puede tener un segundo paso de oxidación, porque el aldehído se puede oxidar al ácido, ¿sí o no? ¿Sí se fijan? El aldehído, en un solo paso, se oxida a ácido. Pero el hidroximetilo, este que está aquí, ¿qué tipo de alcohol es de entrada? ¿Primario, secundario, terciario? ¿De cuál es? Primario. Es primario. Un alcohol primario se oxida al aldehído. Pero ya vimos que el aldehído se puede oxidar al ácido. Pero ¿en cuántos pasos se oxida este alcohol primario? ¿En cuántos pasos de oxidación se llega hasta ácido? En 2. Porque primero se tiene que oxidar al aldehído y luego de ahí al ácido. ¿Sí o no? ¿Sí me entendieron? Sí, profesor. Sí, maestra. ¿Y cómo se llaman en general, cómo se llaman los ácidos cuando este grupo aldehído y este hidroximetilo ya son ácidos? Se llaman ácidos glicáricos. Ácidos glicáricos. Ahora, bueno, ¿y estos tipos de compuestos tendrán alguna importancia en la célula? Claro que sí. Cuando ustedes lleven el siguiente semestre, o no sé cuándo la lleven, farmacología, se van a topar con estos. Con los glicurónicos. Ay, maestra, ¿y por qué me voy a topar de narices con esos ácidos glicurónicos? Porque el metabolismo de los fármacos, cuando una persona ingiere un fármaco, bueno, lo ingiere como medicamento, que es la forma farmacéutica, jarabe, tableta, cápsula, qué sé yo. Pero en el organismo ocurre lo que le llaman, los voy a poner aquí abajo, lo que le llaman la regla del ADME, L, A, D de dedo, N, E. Con esto se van a topar en su clase de farmacología. ¿Qué quiere decir LADME? Son las siglas de liberación. ¿Liberación de qué? Liberación del fármaco. Porque cuando ustedes, por ejemplo, yo que tomo antihistamínicos para el problema que tengo con mi piel, pues viene el antihistamínico, son 10 miligramos. No me venden 10 miligramos, yo diría, oiga, señor farmacéutico, pues véndame algo que siquiera alcance a ver. Y entonces me venden unas pastillitas chiquitas. ¿Sí? Los antihistamínicos siempre son pastillas chiquitas. Los antibióticos siempre son unas pastillotas como para que se atragante uno, porque son grandotas, pesan entre 500 y 800 miligramos, ya son unas tabletotas así bien grandotas. Pero no están nada más en la tableta, a poner el ejemplo de la tableta, no nada más está el fármaco, sino que hay un excipiente. ¿Sí? Ustedes lo van a aprender. Esos excipientes, hasta dice excipiente en las cajitas de los medicamentos, dice excipiente CBP. Ay, caray, ¿qué quiere decir CBP? Cuanto baste para.
y luego dice una tableta, una cápsula, lo que sea. ¿Sí? Y esos excipientes pueden ser de varios tipos. Depende de la susceptibilidad de la persona que lo va a tomar. Hay personas que son alérgicas o que les hace daño el almidón. Bueno, pues entonces no le voy a dar una aspirina cuyo excipiente sea almidón, le voy a dar una aspirina cuyo excipiente sea microcelulosa o que sea, por ejemplo, sorbitol o alguna otra cosa. ¿Sí? Ahora, eso que dice el ACME, ¿liberación de qué? Liberación del fármaco que se libere del excipiente, por eso se llama así, liberación. ¿Sí? Se libera del excipiente y ahora sí. Luego dice, absorción. ¿Absorción de qué? Absorción ya del fármaco en el tejido en el que tenga, en el que vaya a tener la actividad, en algunos casos. En algunos casos es directo, por ejemplo, si yo uso broncolín, yo tenía mi gato Gorgonio, ya en paz descanse mi gato, seguramente que se fue al infiernísimo de todos los gatos. No, era bien buen gato. Yo creo que se fue al paraíso de los gatos. Entonces, el pobre, porque sí, pobre gato, era alérgico. ¿Saben a qué era alérgico? Al pelo. Y pues el peludo, pues ¿cómo? Pues entonces siempre estaba estornudando el pobrecito. Siempre estornudo y estornudo. Y desde chiquitito. Toda su vida el pobre, broncolín, ¡pum! Ahí va. Y eran todos los días unos pleitos con él, porque ya sabía, no le gustaba, y no, su broncolín. Y lo que alcanzaba a pescar con eso ya estaba. Y aún así el pobrecito vivió como 4 años. Después se nos perdió y jamás volvió. Era un gato de casa. Se salió un día y no volvió. Pero bueno. Entonces, dijimos, liberación, absorción del fármaco. Yo puse el ejemplo del broncolín porque ese se absorbe rápidamente por inhalación, llega a los pulmones y entonces abre los bronquios para que el animalito, el gato o una persona pueda respirar. ¿Sí? Entonces esa es directa. De distribución. Cuando yo me tomo una aspirina, pero lo que me duele es el dedo gordo del pie derecho, pues entonces me tomo la aspirina, pero eso es oral. Se libera el fármaco, se absorbe por el intestino, pero se absorbe para llegar ¿a dónde? A la sangre. Y la sangre es la que lo va a distribuir. Y ahora sí, en un ratito, ya empieza a llegar el fármaco a la zona en donde tengo machucado mi dedo y que me duele, para que se me quite el dolor. En el caso de que sea una aspirina. ¿Sí? Ahora, ya, ahí está. Pero la célula, ¿qué? ¿Lo recibe y ya? No, la célula lo transforma. Ahí hay una M mayúscula. ¿Y cómo lo va a transformar? Lo metaboliza. Eso es lo que hace. Lo metaboliza. Y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver todo eso del ACME con los ácidos glicurónicos? Ahorita les voy a decir. Al metabolizar los fármacos, no lo hace cualquier célula.
lo hace principalmente el hígado. La mayor parte de los fármacos, no estoy diciendo que todos, no le vayan a decir a su maestro de farmacología, es que la maestra Sakuntala dijo que todos los fármacos, no. Yo digo que la mayor parte de los fármacos se metabolizan en el hígado, no estoy diciendo que todos, ¿sí? La mayor parte. Se metabolizan, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero? Si a mí lo que me sirve para quitar el dolor de mi dedo es el ácido acetil salicílico, entonces el asunto es, ¿tengo que metabolizar al ácido acetil salicílico? Sí. ¿Para qué? Para poder excretarlo. De ahí la letra E. La letra E resulta que es la excreción. ¿Pero la excreción de qué? A veces, depende del fármaco, a veces es la excreción del fármaco sin cambios, sin metabolizar, pero a veces sí, y muchas veces sí va metabolizado. Metabolizado formando ¿qué? Ácidos glicurónicos. ¿Ven la importancia de estos? ¿Cómo se excretan la mayor parte de los fármacos metabolizados? Como glucuronatos. Y ahí ya dije glucuronatos. Entonces, ¿con qué azúcar? Con glucosa. Pero pueden ser fructuronatos, qué sé yo, o con fructosa, ¿sí? O galacturonatos. Acuérdense que la terminación ato es para la sal. ¿Sí? Glucuronato de, no sé, el compuesto ese que usan luego, que tiene el Flanax. Ay, se me olvida cómo se llama. Glucuronato No, de lo que sea. ¿Proxeno? Naproxeno, ese, gracias. Lo hace el hígado, principalmente. ¿Y cómo lo va a excretar? Hay varias vías de excreción. Hay dos principales. Orina y bueno, el del 2, se me olvidó cómo se llama. ¿Fecal? El fecal, gracias. ¿Sí? Esos dos. ¿Pero son los únicos? No. Ustedes se van a dar cuenta cuando lleven farmacología, se van a dar cuenta de que también se pueden, nos podemos deshacer de algunos compuestos por la respiración. ¿Por qué? Porque los metabolitos son volátiles y nos deshacemos de ellos al expelir el aire de los pulmones. ¿Sí? Esos son los menos, pero también puede haber. Los principales son fecal y orina. Si yo puedo deshacerme de un fármaco ya metabolizado, transformado al glicuronato correspondiente, ¿por qué la célula se toma la molestia de formar estos ácidos glicurónicos? ¿Por qué? Porque al formar a estos, aumenta su solubilidad en agua. Por eso podemos excretarlos vía orina. ¿Sí se entendió? Me estoy esperando porque los veo que escriben. Sí, maestra. Bueno. ¿Ya qué foto? Eso sí. Muy bien, déjenme ver qué hora es. Ahora, voy a borrar eso que está en el pizarrón.
vean cómo lo que estamos viendo ahorita, ustedes en algún momento lo van a poder utilizar en sus demás clases. Acabamos de ver ahorita derivados oxidados de azúcares. La pregunta es, ¿habrá derivados reducidos de azúcares que sean importantes? ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá uno? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver algunos. Aquí los voy a poner. Voy a poner aquí al sorbitol. ¿Qué se llama sorbitol? El sorbitol normalmente se usa en los jarabes, porque este también se llama glucitol. ¿Este deriva de quién? Con este nombrecito, glucitol. ¿De quién creen que derive? ¿Glucosa? De la glucosa. Muy bien. ¿Qué diferencia hay del glucitol o sorbitol con la glucosa? Que en el carbono 1, la glucosa tiene un aldehído. ¿Y qué hay aquí? Un hidroximetilo. ¿Qué quiere decir? Que el aldehído se redujo a un alcohol. ¿Sí? El sorbitol, ya se los digo, se usa luego para los pacientitos que requieren tomar algún jarabe. Pero hay veces en que cuando tenemos a un pacientito diabético, lo menos que queremos es darle un jarabe cuyo excipiente sea sorbitol. No quiero darle eso. ¿Por qué no? Porque ya los niveles de glucosa en sangre de mi pacientito ya de por sí ya son altos. ¿Y le voy a dar un jarabe para que todavía se me ponga peor? Pues no. Es por eso que los médicos luego dicen, no, a este paciente no le voy a dar el jarabe barato. No es porque no quiera el médico, sino que es porque al paciente no le conviene. Y entonces le da el medicamento, por ejemplo, no sé, el Ambroxol, ese jarabe para la tos. No me acuerdo si es nada más para la tos o para sacar flemas, pero es para eso, es para algo así de eso. Si el pacientito es un pacientito normal, sano, bueno, no es que tiene algo de tos, pues el médico le va a dar, cómprese su jarabe ahí en la farmacia, cómprese su jarabe y ya. Pero si el paciente es diabético, no le puede dar jarabe. Le va a decir, tómese estas cápsulas de Ambroxol. ¿Por qué? Porque esas no tienen azúcar. ¿Sí se dan cuenta? ¿De qué es? Todo eso, ustedes lo van a desarrollar muchísimo, muy bien en farmacología. Ya es donde lo van a ver. A ver, pero pues para que se vayan dando cuenta de cómo se pone el asunto desde aquí. Ahora, ahí tenemos al sorbitol, que puede ser un excipiente, principalmente de jarabes. Se llaman edulcorantes. ¿Sí? Luego tenemos a este compuesto. Se los voy a poner de color verde. Porque el azul creo que ya no sé. A ver, color verde.
Tantito, espérenme. Este. Vamos a pintar aquí. Aquí tengo dos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué tipo de compuesto es este? ¿Es una aldo qué? ¿Es una aldohexosa o es una aldopentosa? Un aldopentosa. Entonces, Es una aldopentosa, pero deriva de la ribosa. Si deriva de la ribosa, vean, ¿qué hay en la posición 2? La posición 1 es el aldehído. ¿Qué hay en la posición 2? Dos hidrógenos. ¿Tiene un grupo hidroxilo en la posición 2? No. Pues entonces, ¿cómo se llama ese compuesto? Está reducido. Si la ribosa tiene un hidroxilo aquí, la ribosa, entonces está como se llama, 2-desoxirribosa. Y es el azúcar del tenia. Dos desoxirribosa. Hay un azúcar que les voy a poner aquí. No me voy a equivocar. Ahí está. Ese azúcar, ¿de quién deriva? La galactosa, aquí en donde pinté el cuadrito, ¿verde? La galactosa tiene un grupo aldehído, pero esta tiene un hidroximetilo, quiere decir que el aldehído se redujo. ¿Cómo se llama este compuesto? Se llama D-galactitol. También se le llama dulcitol. Ya ni yo le entiendo a mi letra. También se llama dulcitol. Así le conocen. Siempre que veo me acuerdo de Dulcinea. No sé por qué. Siempre me acuerdo de Dulcinea. La dama que aparece ahí en Quijote, en la novela de Quijote de la Mancha. Dulcitol. Es un nombre muy bonito. ¿A poco no? En vez de que cuando tengan a una niña, que sean papás o mamás, digan, ay, es que me gusta el nombre de Dulcitol. Y le quieren poner así, con ese nombre a su bebé. Se les van a quitar las ganas de ponerle así, cuando les platique
¿Qué carambas hace el dulcitol en el organismo? Ustedes han oído hablar de que los diabéticos tienen altos niveles de glucosa en sangre, patológicamente elevados, y que ocurren tres principales daños al sistema, al organismo. 1, irritación de los nervios. 2, daños al corazón. 3, ceguera. ¿Han oído hablar de eso? ¿O no? Sí. Los pacientitos, cuando un paciente diabético debe de tener muchísimo cuidado cuando se corta o le cortan las uñas de los pies. ¿Por qué? Porque a veces se puede lastimar. Ay, tienen unas uñotas como de gavilán pollero y no le pueden ni cortar. Está costando trabajo. Se pueden lastimar. Y una pequeña herida que en una persona normal sana, así de volada, en un paciente diabético no. Y lo peor del caso es que una persona normal se lastima una pata, ahí al estar cortándose las uñas, se lastima, se echa tantito alcohol y al rato ya no le duele y sana. No le duele. Porque se cura y ya, sana, muy bien. Pero al paciente diabético se puede lastimar y a él tampoco le va a doler, pero no va a sanar. ¿Pero por qué no le duele? ¿Porque ya está bien? No, el daño ya está y se puede infectar y puede venir una gangrena. Eso es muy serio. ¿Pero por qué no le duele? Pues ¿qué no está viendo ahí que está mal el pie? Díganme ustedes, ¿quién de ustedes se ve y se da masaje todos los días en los pies? Levante la mano quien lo haga. ¿No? ¿Nada más lo hago yo? ¿Que nada más yo tengo pies? Créanme que todos los días me baño y aparte de bañarme, me doy un bañito de pies. Porque pues como es lo que tengo más lejos, entonces, pues, porque estoy chaparrita, pues estoy gordita y luego no me alcanzo. ¿Sí? Entonces, ya en la tarde, en la noche, un bañito de patitas, nada más para mis puras patitas, y ya. Y ahí ya me sobo y me pongo cremita. Lo que yo quise que ustedes se dieran cuenta es que la mayor parte de las personas se olvidan de que tienen pies y no se los ven, no ven cómo los tienen. A lo mejor tienen una ampolla. Si les duele, entonces puede ser que se saquen el zapato, se quiten el calcetín y a ver qué pasa. Y eso sí les duele mucho. Si les duele nomás tantito, pues no. O una uña enterrada, hasta se les olvida que tienen la uña enterrada hasta que se las pisan en el metro. Entonces, todo eso es muy grave en un paciente diabético. ¿Por qué? Porque ha perdido la sensibilidad. Sus nervios no están respondiendo a los estímulos. Entonces, por eso no siente dolor. Puede ser que se dé cuenta cuando aquello empieza a oler mal. Y eso es cuando ya el daño es muy grave. Pero ¿por qué un paciente diabético puede quedar ciego? Se forman lo que se llaman cataratas. Las cataratas son opacidades en el cristalino del ojo. Es muy simple, en la actualidad es muy simple corregir unas cataratas. Una cirugía, se elimina el cristalino, que es la única parte del organismo que no tiene irrigación sanguínea, y entonces se puede poner un nuevo lente, porque el cristalino es un lente en el ojo, un lente natural. Se elimina el que está opaco y que no deja ver a la gente, y se coloca una resina
aldehídica ultratransparente. Esas se desarrollaron aquí en México, originalmente. Ya les he dicho que mi amigo Alejandro estuvo metido en eso. Entonces, y se corrige. Pero ¿de qué es esa opacidad? Es del galactitol, es de dulcitol. Ay, maestra, ¿y cómo llegamos allí si lo que tiene alto el paciente es la glucosa en sangre? Pero es que la glucosa en sangre muy elevada tiende a empezar a acumularse en el humor vítreo del ojo. Ahí se empieza a acumular. Y ahí hay una epimerasa, hay una C4 epimerasa. Válgame, ¿y eso qué? Que si es una C4 epimerasa, entonces, vamos a ver, volteen para acá. Si este compuesto que tengo aquí a la izquierda deriva de la glucosa, entonces el carbono 4 es este. ¿Sí o no? Pero ¿hacia dónde apunta en la glucosa el hidroxilo del carbono 4? Hacia la derecha. ¿Y hacia dónde apunta en la galactosa? A la izquierda. Quiere decir que ha habido una epimerización. Y si yo estoy diciendo que en el humor vítreo del ojo hay una C4 epimerasa para la glucosa, entonces la transforma en galactosa. Y también hay una reductasa allí, en el humor vítreo. Y si hay una reductasa, entonces el aldehído del carbono 1 es reducido a alcohol. Y tengo a ese compuesto. ¿Sí se fijan? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Yo no estoy diciendo que no tomen Coca-Cola, pero tómense una cada 15 días o cada mes. No se avienten 1 litro diario. Hay gente que se toma 2 litros diarios por persona. Y son diabéticos. Se los digo porque así se murió hace como 1 año uno de los vecinos. Yo dije, uy, se ha de haber muerto de COVID, y me dijeron, no, se murió en Coca-Colado. Dice, ay, ¿qué quiere decir eso? Que era diabético y se aventaba sus 2 litros de Coca-Cola diarios. Ya se murió, le dio un infarto. Entonces, cuidado. ¿Dudas pequeñas hasta aquí? A eso le voy a sacar foto. No se preocupe, le saco foto después. ¿Dudas hasta aquí, chiquitines? No, pues para que nos vayamos, ¿no? Bueno, el lunes terminamos carbohidratos. Ay, no es cierto, el lunes no. El martes terminamos carbohidratos para empezar metabolismo. Por favor, el fin de semana, busquen las vías metabólicas. Ahí las tienen en el calendario que les publiqué allá al inicio del semestre. Ahí están las vías metabólicas. Búsquenlas, imprímanlas. Yo les sugiero que las impriman para que si tienen que hacer anotaciones, las hagan directamente en la hoja donde tengan la vía metabólica. Con fórmulas. La vía metabólica debe de tener fórmulas. Ustedes van a ser químicos. Fórmulas, puede tener nombres, puede tener los nombres de las enzimas también. ¿De acuerdo? Búsquenlas. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias por sus felicitaciones. Qué lindos, de veras, muchísimas gracias. Y nos vemos entonces el lunes en el laboratorio. Que pasen ustedes muy buen fin de semana. Ya váyanse a desayunar. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Muy buen día. Cuídese.